OCE encara los pasos concluyentes para definir de qué forma se construirá una nueva planta potabilizadora de agua que implicará una inversión que supera los $250 millones. A comienzos de este mes, la empresa recibió el informe de factibilidad para la construcción de la planta, que tomaría agua del Río de la Plata y se construiría en el departamento de San José. El llamado Proyecto Neptuno fue presentado el año pasado a la Presidencia de la República por el consorcio Aguas de Montevideo, integrado por las empresas SACEM, Berques, Ciemsa y FAST. Según publicaron los colegas de La Diaria, el informe plantea 5 alternativas. Desde está la de hacer una licitación convencional y que OCE se encargue de la operación y mantenimiento de la planta, hasta el tipo de contrato BOT, Build, Operate and Transfer. Ese es el tipo de contrato que está dentro de las opciones. Mientras el presidente de OCE, Raúl Montero, plantea que la última de las opciones, en la que el privado construiría y operaría la planta, conlleva un menor compromiso de deuda pública. Para Edgardo Ortuño, director de OCE en representación del Frente Amplio, esa opción sería más costosa y además violentaría la Constitución de la República. La decisión de crear una nueva planta o embalse se toma ya que el 60% de la población de Uruguay, aquí en la zona metropolitana, se alimenta de aguas corrientes y en los últimos años se han prendido luces amarillas al decir del ministro de Ambiente, Adrián Peña. Vamos a conocer en qué está este tema y cuáles son los caminos a seguir, recibiendo en nuestra entrevista central a Edgardo Ortuño, director de OCE. Ortuño, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar acá. Ortuño, antes de comenzar con los detalles de la eventual construcción de la planta, ¿cuál es el escenario actual con respecto al suministro de agua potable para la zona sur del país y en particular para la zona metropolitana, como lo conoce OCE, el sistema Montevideo? Bueno, bien, el sistema Montevideo, como tú muy bien decías, trasciende Montevideo, ¿verdad? Porque también alimenta parte del departamento de San José y parte del departamento de Canelones. Por eso hablamos de área metropolitana y del 60% de la población del país. Más de la mitad de la población del país depende de este sistema, que está alimentado por el río Santa Lucía, ¿tá? Del cual embalsamos agua, es decir, acumulamos agua para que la gente entienda, para ir potabilizando en la represa de Paso Severino, en el departamento de Florida. Unos 67 millones de metros cúbicos allí del agua están embalsados y se envían para potabilizar a la planta de aguas corrientes, una planta que realmente significó un gran avance no solo en Uruguay sino en América Latina cuando se construyó, pionero Uruguay también en este tema, que cumplió 150 años el año pasado. Es decir que Montevideo tuvo un abastecimiento de agua temprano en términos históricos en la región. Bueno, esta planta tiene una capacidad de producción de 700.000 metros cúbicos al día, y al momento está en condiciones de satisfacer la demanda de toda la población que vive en esta zona. Tuvimos ola de calor en este verano pasado y por lo tanto llegamos al pico histórico de toda la historia del país de consumo, que fueron 702.000 metros cúbicos en un día. Aguas Corrientes está en condiciones de abastecerlo, pero claro, la OCE y el Estado tiene la responsabilidad y la ha asumido de ver estos temas en perspectiva, ¿verdad? Claro. Los estudios prospectivos que se le llaman, de ver a futuro cómo van evolucionando las cosas. Y bueno, además de que tenemos un desafío nuevo, que es el cambio climático, que nos plantea sequías cada vez más recurrentes, tenemos una evolución de la demanda. El agua es vital para nosotros los seres humanos, pero también se utiliza en actividades industriales, en actividades de diverso tipo, y los estudios plantean que en el entorno de unos 25 años, en el 2045, va a haber una necesidad de agua de 840.000 metros cúbicos día, lo que en términos resumidos
es simplemente que el agua que producimos, que estamos produciendo hoy, no va a ser suficiente dentro de 2 décadas. Entonces, la OCE venía trabajando desde 2014 en un proyecto para potenciar la capacidad de producción de agua potable y encarar este problema. Por un lado, fortaleciendo la capacidad de producción de aguas corrientes, invirtieron unos 55 millones de dólares generando nuevas instalaciones, y por otro, aumentando la capacidad de agua embalsada para poder alimentar a la planta, y en ese sentido se trabajó en la represa, se estudiaron distintos caminos, incluso la toma del Río de la Plata, y se entendió que el camino más eficiente y que daba un mejor resultado era hacer una represa en el arroyo Casupá, que permitía triplicar la capacidad de agua embalsada para alimentar la planta de aguas corrientes. Ahora, esa sería un embalse. Eso sería un embalse para... Lo que mejoraría la capacidad de, digamos, de tener agua. De tener agua que sería potabilizada con las mejoras que se vienen haciendo y algunas adicionales en la planta de aguas corrientes, que seguirá siendo, incluso en esta nueva hipótesis de este proyecto que vamos a hablar ahora, seguirá siendo la columna vertebral del sistema. Estas obras son proyectos importantes, no solo por el monto, en ese caso se hablaba de 100 millones de dólares, entre 80 y 100 millones, sino que requieren mucha complejidad técnica, por lo tanto se hicieron muchos estudios también de factibilidad, de ingeniería y demás, todos los cuales concluyeron en 2020. Muchas veces los tiempos de la vida real no coinciden con los tiempos políticos. Claro. Eso llevó al doctor Tabaré Vázquez, en la medida que este tema es un tema país, a plantear como política de Estado al presidente electo Luis Lacalle Pou este proyecto para su continuidad, en la medida que quedó concluido, estaban concluidos los estudios técnicos, se entregaron en el primer semestre del 2020, los estudios ambientales también estuvieron prontos allí, apenas asumió Lacalle Pou, y también, tema clave, estaba aprobado el financiamiento, con préstamos ofrecido a tasas convenientes por la Corporación Andina de Fomento. Sin embargo, el nuevo gobierno entendió que esta no era la prioridad y resolvió, obviamente con la legitimidad que tiene el gobierno, colocar la prioridad en una iniciativa privada que, como tú bien decías, presentan 4 empresas constructoras, prestigiosas empresas constructoras encabezadas por SACEM en el país, que planteaban la construcción de un proyecto que denominaron Neptuno, que supone sí una nueva planta de potabilización, pero tiene la novedad en su emplazamiento, porque toma el agua del Río de la Plata y nos plantea el desafío de 80 kilómetros de tubería para traer el agua a Montevideo. Vayamos por partes. Entonces, la iniciativa de construir o de generar una nueva forma de abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana, para todo el país, es necesaria. Sí, tenemos que encarar ese tema. ¿Sí? Es un tema país necesario en el que venimos trabajando, digo venimos porque venimos como administración, más allá del gobierno, trabajando desde 2000, el primer informe es de 2001, que se hizo con una consultoría internacional y financiamiento internacional. El estudio más robusto es de 2013, donde se analizaron 4 o 5 opciones. La opción de tomar agua en el Río de la Plata era una opción que tenía el desafío de la salinidad, que fue lo que volvimos a plantear ahora, y tenía costos importantes en caso de incorporarse como planta central. Estábamos hablando de 400 millones. Se eligió el camino de la represa de Casupá, que ahora se interrumpió en esta administración, y entonces mi posición como director de OCE, y es la posición del Frente Amplio, que siempre tiene una actitud constructiva, es lo importante es resolverle este tema a los uruguayos, ¿no? No demorar en la solución de algo que sabemos que se nos viene en el mediano plazo, ¿no? A veces se tiene la tentación de gobernar solo en el día a día, pensando en el año siguiente o en la elección siguiente. Yo creo que hay temas, la energía, el agua, los temas ambientales que merecen una mirada un poco más estratégica, y por eso decimos, bueno, se eligió este camino, bien, trabajamos en
en la comisión que fue la contraparte del estudio de factibilidad, planteamos algunas debilidades del proyecto que tenemos que decir honestamente que se han ido subsanando. Planteamos el tema de la salinidad como una limitación importante. Ahora el proyecto incorpora, para dar solución a este tema, o por lo menos intentar dar solución, pues es un desafío grande, la construcción de un cuarto componente del proyecto, que es lo que llaman los ingenieros un polder, que es un lago artificial, para que la gente entienda, donde se acumularía agua dulce para tomar desde allí en los momentos del año que el río tiene sal por encima de los niveles permitidos para su potabilización, que al principio se decía que prácticamente no existían. Nosotros fuimos muy insistentes en la necesidad de tomar muestras nuevas porque se estaban haciendo los modelos con datos de 2003. Y bueno, nos sorprendimos todos porque el último año tuvimos 60 días, un poquito más de 60 días de sal en el río, lo que convenció de que este era un problema real, incorporó esta solución que junto a otras han ido encareciendo el proyecto, que había sido anunciado en 200 millones por el presidente de la calle Pou, y que hoy está en 288 millones de costo estimado o finalizado el estudio de factibilidad. Entonces, la opción primera que se había manejado, que el presidente Vázquez le había planteado al presidente electo en su momento, era la de la presa en Casupá. Eso ahora por lo menos está stand-by. Lo que ocurre es que sobre octubre del año pasado, el consorcio Aguas de Montevideo, como decíamos, integrado por SACEM, Berke, Ciemsa y FAS, presenta ante la Presidencia de la República una propuesta de iniciativa privada para este proyecto Neptuno. ¿Por qué es bueno detenerse aquí? Porque al ser en el marco de la ley, de esta ley de inversión privada, digamos, de propuesta privada... Ley 17.555. Exactamente. El inversor plantea la iniciativa, y si se llama a licitación tiene unas ventajas determinadas dentro de esa misma licitación. Entre un 5 y un 20%. Ese es el incentivo que tienen las empresas para promover los proyectos, porque bueno, tienen una posibilidad importante de ser quienes terminen siendo adjudicatarios del proyecto, en la medida que conocen todos los detalles y tienen una ventaja en la competencia de precios, ¿verdad? La ley es muy clara en el sentido de que la aceptación de la iniciativa no supone la aprobación final por parte del Estado, sino que la aceptación lo que habilita es el estudio de factibilidad, que es esto que se estuvo haciendo durante este año, que para que la gente entienda es como la bajada a tierra de la idea, ¿no? Se presenta la idea, que es la iniciativa, después se estudia técnicamente, en este caso a nivel de ingeniería, a nivel económico financiero, que es el tema donde tenemos las discusiones ahora, cuál es el mejor camino para instrumentar el proyecto. Y bueno, ahora estamos frente al momento de la decisión, según la ley, en el cual el Estado, en este caso la OCE, deberá decir si los estudios de factibilidad reciben la aprobación, y por lo tanto a partir de ahí se desata un cronograma de 4 meses para llamar la licitación, adjudicar, dice la ley, licitación o subasta pública del proyecto para adjudicarlo y construirlo. Entonces ahora estamos en el momento clave de decir, bueno, otorgamos la conformidad a este estudio de factibilidad. Bueno, acá es donde yo planteo, tenemos 2 aspectos claves. En lo técnico, claramente el proyecto ha mejorado, ¿no? Incorpora esta solución para el tema de la salinidad. Nosotros planteábamos que ya que el Uruguay iba a ser una inversión tan importante para la región sur del país, tenía que atenderse la zona este de Montevideo y de la ciudad de la costa, que es donde tenemos mayor demanda, y se planteaba en el proyecto original inyectar el agua en el oeste, ¿no? Donde estamos en mejores condiciones. Bueno, ahora se incorporan 9 kilómetros más adicionales para permitir conectar con Cuchilla Pereira, que es desde donde se abastecen, los tanques abastecen la quinta línea hacia el este. Ese es otro elemento que creemos positivos. Seguimos insistiendo con las cuestiones ambientales. La zona del Río de la Plata, donde estamos hablando, tiene concentraciones de cianobacterias que han sido planteadas por los académicos.
hay desafíos de distinto tipo, hay que atender los lodos que va a generar la nueva planta. Bueno, todos esos temas se han ido incorporando, esperemos que se siga fortaleciendo, pero a nivel técnico diría que estamos en condiciones de aprobar el proyecto. El tema es que sobre la viabilidad de instrumentación, el estudio plantea 5 opciones, 5 alternativas, de las cuales hay que tomar una. Antes de pasar a eso, Ortuño. Sí, cómo no. Bajémosle la idea al oyente justamente de qué es lo que va a pasar, digamos. Se va a construir o se pretende construir una planta potabilizadora de agua que se nutra del Río de la Plata, que potabiliza esa agua y a través de una cañería de 80 kilómetros, desde donde va a estar ubicada, allí en San José, en Boca de Cufré. Arasatí ahora, Arasatí, un poquito más ahí está, hacia acá. Entre Arasatí y Boca de Cufré hasta el Aguas Corrientes, una tubería de 80 kilómetros. Hasta Aguas Corrientes no, hasta el recalque de Melilla, ¿tá? Que es una de los emplazamientos de bombeo más grande que tiene el sistema, y desde ahí, por eso es lo que les comentaba recién, se podía abastecer parte de la zona. Ahora con estas 9 kilómetros que se agregan de tubería van a permitir conectarnos de Melilla hasta Cuchilla Pereira, que es de donde se abastece ya no solo la 6ª línea, que es la que atiende el oeste, sino también la 5ª línea de bombeo, que nos va a permitir llevar esa agua para el resto para toda la región, ¿no? Estamos hablando, que no lo dijimos, de una capacidad de producción de agua potable de 229.000 metros cúbicos día. Recuerden que dijimos que nuestra planta actual produce 700.000, es decir, que va a seguir siendo la principal. Esta nueva planta incorpora solo 1/3 de lo que produce Aguas Corrientes, pero bueno, se estaría ante un sistema nuevo, novedoso en el país, de administración de agua proveniente de 2 ríos, de 2 fuentes distintas, lo que también supone y supondrá una complejidad técnica adicional a lo que tenemos hoy, ¿verdad? Por eso la insistencia mía, y ya voy al tema central, de que sea OCE quien se encargue de la gestión, que sea una gestión pública realizada por nuestra empresa especializada en agua, que es OCE, ¿tá? Y que simplemente la participación del privado, como ellos mismos propusieron, porque esa es la propuesta original de la iniciativa privada, construyan, simplemente participen en la construcción, que es la especialidad de estas empresas que tú nombrabas, ¿verdad? Lo que incorpora el gobierno ahora como camino, que tanto el ministro como el director de OPP y ahora últimamente el presidente de OCE están planteando como el de su preferencia, es la gestión enteramente privada, ya no solo de la construcción, sino también de la operación de la planta, que para que la gente entienda es que van a ser los que potabilizan el agua y le van a vender a OCE el agua potable, que a través de un contrato, como tú bien decías, del tipo BOT, en la sigla de inglés, digámoslos en español, es construcción, operación y transferencia, que es un tema clave. Es decir, si se transfiere la propiedad del activo recién al final del contrato, quiere decir que el privado va a ser quien tenga la propiedad de los activos, el único que va a poder tener el derecho de operar una planta que vamos a pagar con los recursos y los dineros públicos de todos nosotros. Entonces, ahora, hay 5 opciones. Efectivamente. El estudio de factibilidad lo que plantea son 5 opciones. Una de ellas, la primera, es la de que la construcción se haga llave en mano, se construye la planta y se la entrega a OCE, y la quinta de las opciones es, se construye y se opera durante un plazo de 28 años y después sí vuelve, o mejor dicho, se entrega a manos de OCE. Esas son de las 5 opciones, las 2 fundamentales, digamos. Y son los 2 extremos planteados. Las intermedias son matices en ese camino. La segunda es que sea OCE pero a través de una empresa de su propiedad. La tercera es que lo haga OCE con la CND. Ahí siempre estamos con participación de entidades estatales. La cuarta y la quinta ya pasan la gestión y la responsabilidad del financiamiento, que ese yo creo que es el tema clave que ha llevado a algunas personas del gobierno a plantear esta alternativa. Transfieren la responsabilidad del financiamiento al privado, es decir que el privado hace todas estas cosas que decíamos, construye, opera, potabiliza el agua, pero la clave es que tiene que poner el dinero, salir a conseguir al mercado financiero el dinero para esa inversión inicial de 288 millones. Y por eso es más cara,
porque tenemos que pagar no solo la ganancia de la empresa por su trabajo de construcción, sino también por la operación de algo que no es su experticia y tendrá que salir a contratar, que es la potabilización del agua, pero también tendremos que pagar el costo financiero de una suma importante de dinero, que es sabido que el Estado la consigue a tasas de interés, es decir, más barato que el privado, ¿no? Nosotros estamos tomando deuda mediante emisión de fideicomiso o con organismos multilaterales en el entorno del 3,5%, 2,9% incluso se consiguió en algún momento, y en el sector privado se presta el dinero a una tasa de un 7, 8%, es decir, que vamos a pagar más caro el dinero, vamos a pagar afuera algo, a salir a comprar afuera, algo que podemos hacer y por lo tanto más económica, en forma más económica dentro de OCE, que es potabilizar el agua, y nos vamos entonces a meter en un camino que yo denomino como inconveniente económicamente, como un mal negocio. Bajando a tierra son 12 millones de dólares de costo anual más que deberíamos pagar los uruguayos si esto lo gestionan los privados, que si lo gestiona OCE, 335 millones al final de los 28 años que dura el proyecto. Prácticamente estaríamos pagando 2 plantas en lugar de una, ¿no? Estamos hablando de 288 y pagaríamos 335 de más. Y claramente el informe plantea que además del tema de costos, la opción más sencilla de implementación, y yo agrego la más eficiente, porque hace 70 años que potabiliza agua, es el camino 1, la opción 1, que es que lo haga el Estado a través de su empresa pública, que es OCE, que es lo que yo estoy defendiendo. El camino de la opción alternativa de la gestión privada, es cierto que trae el dinero de la financiación privada, pero a la larga termina siendo mucho más costoso para el país, y OCE no solo tiene capacidad presupuestal para asumirlo. El promedio de inversiones de OCE en la última década son 100 millones de dólares. El actual gobierno, en la política de recortes, lo topió en 70-71. Aquí estamos hablando de un costo anual, si lo hace OCE, de 25 millones de dólares, 25.900. Por lo tanto, perfectamente lo podríamos asumir por el rubro inversiones del presupuesto de OCE, si no tenemos la alternativa de recurrir a de dinero externo mediante el mecanismo del fideicomiso, que es como se financiaron los 1.300 millones de dólares en obras que se hicieron en las administraciones frente amplistas, y si no tenemos el tercer camino, que son los organismos multilaterales de crédito como CAF, que ya había aprobado el financiamiento para la represa de Casupá, y ahora tenemos ofrecimiento del BID, del Banco Mundial, que justamente financian proyectos de infraestructura de este tipo. O sea que alternativas hay, lo que falta es la decisión política de recorrerlos. Yo agrego de recorrerlos en un marco de acuerdo, porque además, y lo dejamos para el final, el camino de la gestión privada viola el artículo 47 de la Constitución, que establece a texto expreso que el abastecimiento de agua potable debe ser ejercido directamente por personas jurídicas estatales. Además, el 188 excluye los servicios de agua y saneamiento de las posibilidades de participación pública-privada en temas de las empresas públicas. Y además esto surgió de una reforma que la gente recordará, la famosa del plebiscito del agua, se conoció así, porque votamos en 2004 incorporar estas disposiciones a la Constitución, ¿no? De establecer el acceso al agua como un derecho fundamental, y para garantizarlo establecer que tiene que ser el Estado el que brinde el servicio. Roxana. Sí, Ortuño, yo le quería consultar en base a este escenario que usted planteaba de etapa de estudios de factibilidad, ¿cuáles son los plazos de ahora en adelante? Bueno, la ley no establece plazo para el estudio de factibilidad, que como comentábamos ya lo recibimos. Sí establece plazo una vez que se otorga la conformidad, es decir, que se aprueban los estudios, de 4 meses para hacer el llamado a licitación. Esos son los plazos legales. Los plazos políticos, que obviamente maneja el gobierno, no nosotros como oposición, son los que ha anunciado el ministro de Ambiente, Adrián Peña, y el propio presidente de OCE,
de que el gobierno pretendería hacer el llamado a licitación en junio. Por eso nosotros estamos planteando esta discusión ahora, porque es el momento de elegir el camino por el que se va a avanzar, si en plazos tan breves se quiere hacer un llamado a licitación. La mayoría del directorio está proponiendo una consultoría con la CND, con la Corporación Nacional de Desarrollo, sobre estos temas financieros. También se está consultando una empresa israelí, ¿no? Y se hizo un convenio con Mekorot, que es la empresa pública de agua de Israel, un país que por su situación geográfica ha priorizado históricamente el tema del agua y por lo tanto tienen mucha experticia, ¿no? Ellos tienen mucha necesidad de agua, tienen referencias de primer nivel en muchos de los indicadores de gestión de agua potable, y también están estudiando para dar una opinión técnica sobre el proyecto. Con todo eso, yo estimo que en el correr del mes que estamos transitando, es decir, abril o principios de mayo, deberá tomarse la decisión, y estamos planteando recorrer el camino de un diálogo, gobierno, oposición, incluso actores sociales, para encarar una obra que es por 30 años y para garantizar el acceso al agua de las futuras generaciones, en un contexto de acuerdo como política de Estado, que es, creo yo, que lo que corresponde, y evitar ingresar en el debate que inevitablemente se va a plantear si se elige el camino de la opción más cara, menos eficiente, porque transfiere la potabilización de agua a privados que nunca lo han hecho, y si violenta la Constitución emanada de un plebiscito que tuvo el 65% de aprobación de los ciudadanos, es decir, mucho más de lo que ha tenido independientemente cualquier partido como votación. Ahora, usted plantea dos objeciones fundamentales, digamos, a la quinta de las opciones, que es ir por el camino del contrato BOT. La primera, que tiene que ver con el costo, y una segunda que tiene que ver con lo constitucional, digamos, violando eventualmente o colindando con lo que plantea el artículo 47 de la Constitución de la República. Los colegas de la diaria consultaron a Montero por la segunda parte de esa referencia, y él dice que no están seguros de que la decisión de hacer un contrato BOT no es inconstitucional, porque la empresa pública seguiría como la encargada de la distribución del agua y la responsable última del servicio. De ninguna manera esto parece una concesión, o se parece a una concesión. ¿Qué responde a ese planteo? Ese planteo tiene asesoramientos jurídicos de respaldo, lo reconozco, nosotros también hemos consultado constitucionalistas, administrativistas, incluso el propio informe que contrató OCE del doctor Durán Martínez establece claramente la prohibición constitucional de ceder la gestión del abastecimiento del agua potable a los privados. La discusión, siempre se habla de las dos bibliotecas, para nosotros aquí hay una sola, pero la discusión está en la interpretación de qué es la gestión pública y estatal del suministro. Si basta con que la OCE, por llevar el agua a la puerta de la casa o el destino del ciudadano y cobrarle el recibo, si eso supone cumplir con el abastecimiento estatal, o como sostenemos nosotros y sostienen distintos juristas, el abastecimiento de agua potable supone un proceso indivisible cuyo núcleo central es la potabilización del agua, lo que hace posible brindar el servicio que la Constitución nos mandata que sea público, es disponer de agua potable, es tener la capacidad, que es una capacidad técnica, que es una experticia importante, de transformar el agua bruta, mediante distintos procedimientos técnicos, en agua potable, cumpliendo con las normas de calidad que requiere el consumo humano de la misma. Entonces, si OCE no tiene agua potable, no puede garantizar el servicio público y la distribución. Va a depender de otro, que va a ser quien va a potabilizarlo, va a tener que comprarle agua potable, lo cual me parece casi un sinsentido a los 70 años de vida de OCE,
potabilizando agua en el Uruguay, como vamos a cumplir en este 2022, salir a comprar agua potable a un privado para poder brindarla. Cualquier error, cualquier dificultad que tenga el operador privado, que va a estar potabilizando por primera vez en su vida, va a afectar la capacidad de OCE de distribuir, de llevar esa agua a los hogares. Vamos a depender de un privado que no solo va a potabilizar, sino que va a ser el que va a tomar el agua del río. Me parece que es insostenible fragmentar la cadena, el proceso de distribución y abastecimiento de agua de esta manera para cederlo o tercerizarlo, como se dice a veces comúnmente. La Constitución es clara. Habla también, nosotros tenemos un informe del profesor Corseñac, que además nos llama la atención sobre otro literal de la propia Constitución, que habla del ejercicio de la política nacional de agua por parte del Estado y del sector público, y él plantea, bueno, el Estado tiene, la empresa, en este caso OCE, tiene que tener la posibilidad de gestionar todo el proceso para que se cumpla la política de agua, que en este caso además incorporará la complejidad que decíamos hoy de tener que mezclar el agua, para decirlo en términos técnicos, o decidir cuándo toma y en qué proporciones agua de cada uno de los ríos, que es una experticia que tienen los ingenieros hidráulicos de OCE, que es donde están los mejores ingenieros hidráulicos del país, porque es la empresa que maneja y mueve el agua. Entonces, usted, Ortuño, planteaba que se le ha consultado y está munido de esos papeles justamente del informe de Durán Martínez, también de Corseñac, también se le consultó a un experto en derecho administrativo. ¿Usted se le ha consultado a la gerencia jurídica de OCE sobre este punto en particular hasta ahora? Sí, tenemos que decir que tanto la gerencia jurídica de OCE como informes jurídicos que acompañaron la propuesta de la iniciativa y ahora el estudio de factibilidad, porque también hay que decirlo, sostienen que las 5 opciones son constitucionales, es decir, avalan lo que usted leyó que sostiene el presidente de OCE. Lo que nosotros decimos es que es equivocado, no lo compartimos y presentamos otro tanto de informes jurídicos que plantean nuestra interpretación. Y apelamos al sentido común. Si no hay agua potable, no hay servicio público de abastecimiento de agua potable garantizado como exige la Constitución. En el peor de los casos nos vamos a enfrentar a una nueva división, a una nueva discusión, si se privatiza el agua o no, y eventualmente a un nuevo planteo de ratificación en las urnas de la voluntad popular, que en este caso yo creo que trascendió, es uno de los plebiscitos que ha tenido mayor aprobación, 65% de votos de ciudadanos afirmando que la gestión del agua tiene que ser estatal, dice exclusiva y directamente por una persona pública estatal, exclusiva y directamente, o sea, es muy claro en ese sentido el artículo de la Constitución. Por otro lado, pensemos políticamente, un tema a futuro que garantice una cuestión tan elemental y esencial para la vida como el agua, para la vida de todos, más allá de las orientaciones políticas, bueno sería que surgiera en el marco de un acuerdo nacional sin estas discrepancias, máxime cuando el camino que no ofrece discrepancias y en el que todos estaríamos de acuerdo resulta más de 300 millones de dólares más barato. Entonces, 300 millones de dólares en 28 años. En 28 años, 12 millones de dólares al año. Preguntémonos cuántas obras podríamos hacer, no solo de agua, sino también de saneamiento, si hacemos el camino más eficiente, más económico y más barato, que es el que OCE siga haciendo lo que ha hecho en estos 70 años, que es encargarse de todo el proceso y contratar llave en mano, como tú decías, las obras cuando necesita que se le hagan obras, como nos pasa a nosotros en nuestros hogares, ¿verdad? Cuando precisamos que se haga una obra de albañilería o de otro tipo, llamamos al sanitario, al electricista o al albañil, pero inmediatamente que termina somos nosotros los que tenemos el control de lo que pasa en nuestra casa. Claro, bueno, OCE tiene que tener el control. Hay que pagarle al albañil y al sanitario. Lo que plantea eventualmente este sistema es que se lo vamos pagando en otros plazos y de otras maneras. Es bueno el ejemplo, porque le vamos a pagar al albañil y al sanitario, y yo creo que nadie lo haría en su casa, mucho más, y le vamos a decir al sanitario, bueno, está bien, quiero hacer esta instalación en mi casa,
pero la plata de los materiales la tenés que traer vos. No pasa nunca, ¿verdad? El que construye, el que hace la obra, te cobra la obra y te dice, bueno, es esto de materiales y es uno el que lo tiene que pagar. En este caso le estamos transfiriendo al constructor, a las empresas constructoras, la responsabilidad de conseguir el dinero y pagarlo, y naturalmente por eso nos están cobrando mucho más caro de lo que nos cobrarían si solo hacen lo que saben hacer, que es la construcción. No es racional, es supongo, porque esto emana de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Nosotros veníamos trabajando todos, incluso la gente del gobierno, no sé, para emitir un nuevo fideicomiso y hacernos cargo desde OCE de estos temas. Me imagino que tiene que ver con la contabilidad del endeudamiento, que son las famosas cuentas fiscales, ¿verdad?, de las que se ocupan a nivel macroeconómico, algunas oficinas del gobierno, pero tiene que primar el sentido común. Terminar pagando 2 veces la planta de agua potable simplemente por una cuestión de contabilidad financiera me parece que es absolutamente irracional y inconveniente ceder a quien no tiene la experticia de la potabilización del agua, que es una cuestión clave de la cual depende que la podamos o no consumir como seres humanos. Me parece que es un tema bien profundo. Yo tengo la esperanza, les confieso, de que prime este criterio a nivel de gobierno, porque no es solo un criterio que está sosteniendo el director del Frente Amplio, sino que los servicios técnicos de OCE también recomiendan el camino que nosotros planteamos, de hecho la propia gerencia general, porque es lo razonable, porque es lo más barato y porque es lo constitucionalmente adecuado. Roxana. Sí, Ortuño, yo le quería preguntar cuáles serían los perjuicios a nivel de los usuarios que este proyecto no avanzara, porque al inicio de la entrevista usted recién mencionaba que estos proyectos datan algunos desde el año 2001, después mencionó el año 2013, estamos en el año 2022, usted mencionaba factores ambientales. ¿Cuáles serían los perjuicios para los usuarios de no poder avanzar en estas obras? Los perjuicios para los usuarios y las usuarias estarían ubicados en el entorno del año 2045, 2040, o sea, estamos hablando de lo que va a pasar dentro de 20 años si hubiera dificultades de abastecimiento de agua, es decir, si se necesitara más de la que podría brindar OCE. Por lo tanto, tenemos tiempo como para encarar estas obras. ¿Podríamos tener algunas dificultades antes si se pronuncian, es decir, si se agravan los eventos de sequía o olas de calor, como se conocen ahora, que lamentablemente por el cambio climático se están dando con una ocurrencia que sorprende hasta los propios meteorólogos? Claro. Entonces es de responsabilidad tratar de estar preparados antes, ¿verdad? No esperar a que pasen 20 años a tener el agua al cuello, valga el término para este caso, exactamente, ¿no? Y asegurarle a la gente la disponibilidad de algo tan importante. Por eso nosotros, y en mi caso personal, no los colocamos diciendo, no, nosotros queríamos hacer Casupaya, está pronto, lo trabajamos 7 años, estamos en contra de este proyecto. No, yo priorizo que hay que dar una solución al problema, porque el problema es real. Lo que digo es, bueno, había un camino, se desechó, ¿tá?, con mucho trabajo técnico atrás y mucho dinero invertido. Bueno, si se va a recorrer este otro camino, y los propios estudios técnicos de quienes lo promueven dicen que la mejor alternativa y la mejor opción es que lo hagamos con OCE, la oposición también está planteando que lo hagamos con OCE, el sindicato también, los académicos también, bueno, seamos flexibles, conversemos y encontremos la forma de resolverlo, no perder más tiempo para resolver el tema y encarar las obras, pero hacerlo de una forma razonable y no empantanarnos en una nueva discusión política que podría tener como consecuencia el stand-by de la obra de nuevo, porque yo me pongo en los zapatos de los operadores privados y dice, bueno, si vamos a tener una gran discusión de nuevo, si es constitucional, no, si sí, si no, se necesita seguridad para estos temas de tanto dinero de inversión, ¿verdad? Entonces, estamos apelando, yo informé al Frente Amplio, a los legisladores que ya han convocado al ministro y al directorio de OCE, al Parlamento, que es el ámbito donde estamos todos para tratar de trabajar estos temas. Yo también he apelado al Poder Ejecutivo, en un tono que es el de la mayor construcción, digamos. Bueno, tenemos que hacer una obra, es una obra significativamente costosa, bueno, tratemos de hacerla por el camino que nos resulte más económico, ¿tá?,
porque también tenemos que pensar, y ahí le coloco otra afectación de las personas, de la población, en el bolsillo de los uruguayos. Bueno, esa iba la pregunta final del reportaje, es cómo pueden incidir algunas de estas dos alternativas en la tarifa del servicio de OCE, porque una cosa es construirlo desde el bolsillo de la empresa y cómo eso se puede luego trasladar a la tarifa, o no, o que lo construya un privado, lo opere un privado y 28 años después se lo da a la empresa, pero el pago comienza 2 años después de construida la planta. ¿Cómo puede incidir eso brevemente, Ortuño? Bueno, es un tema clave, ¿no? Que es un tema clave. Si lo hacemos y lo pagamos más caro, la gente tarde o temprano lo va a pagar más caro en la tarifa. Esa es mi posición, estoy convencido, porque no hablamos de 3 pesos, ¿verdad? Hablamos de 12 millones al año más de costo. Segundo, y esto es importante que se entienda, quien va a pagar siempre es OCE. En los dos caminos paga OCE, ¿ah? O lo paga OCE mediante la emisión de un fideicomiso, como lo ha venido haciendo en los últimos 15 años, y tomando dinero de su presupuesto, ¿tá?, interno, o lo paga OCE pagándole al privado por el agua que potabiliza y la disponibilidad de la infraestructura mediante la modalidad de canon. Es decir, que pagarlo OCE lo paga siempre. En un caso le sale 12 millones de dólares más barato, en un caso le sale 12 millones de dólares al año más caro. Por lo tanto, tercero, ¿cuándo lo empieza a pagar OCE? Si 2 años antes o 2 años después. Yo le contaba ayer en otra entrevista que tenía al periodista Cotelo, todas las ofertas de dinero que estamos teniendo plantean lo que ellos llaman periodo de gracia. ¿Qué es el periodo de gracia? Bueno, un tiempo en el que no pagas, como cuando compras algo y te dicen pague la primera cuota dentro de 3 meses, bueno, acá nos dicen pague la primera cuota dentro de 2 años o año y medio. Es decir que haciéndolo por el camino de OCE tampoco tendríamos que pagar inmediatamente de iniciadas las obras, sino que también vamos a tener entre 1 o 2 años de gracia para pagar. Y bueno, Corporación Andina de Fomento, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, en el camino del préstamo con un organismo multilateral. El otro camino es la emisión de un fideicomiso, ¿tá?, que se estructura, yo me imagino, mediante AFISA o los mecanismos que tiene el Uruguay para gestionar esta emisión de deuda, que, como digo, y este es otro nuevo elemento, la OCE ya lo había utilizado en 2 oportunidades, había venido pagando las cuotas y afortunadamente estamos pagando las últimas cuotas. Yo mostraba esta información de la Gerencia General de OCE que marca que del endeudamiento de nuestro organismo estamos saliendo en este periodo ahorrándonos, dice acá, tendremos una disminución de 196 millones de pago de capital e intereses por las deudas ya contraídas. Y sigue bajando, es decir que OCE prácticamente no va a tener deuda cuando se instrumente este proyecto, que es por 28, 30 años. Es decir que tenemos capacidad en el presupuesto mensual, tenemos capacidad de tomar nueva deuda, porque nos habíamos endeudado mucho, pero fuimos pagando y en estos años terminamos de pagar las cuotas más importantes, nos ahorramos 200 millones de dólares ahora, estamos en condiciones, tenemos gente que nos está ofreciendo dinero a más barato que lo que le ofrece a los privados, es simplemente tomar la decisión política de hacerlo. Es el camino más barato para la empresa y por lo tanto para la gente en la tarifa desde todo punto de vista, por lo que confiamos de que prime el sentido común y podamos tener un gran acuerdo y celebrar una gran obra que van a disfrutar los próximos 5, disfrutar y pagar, ¿verdad? Los próximos 5 o 6 gobiernos, que no sabemos de qué color serán, por lo tanto es una muy buena opinión, una buena ocasión para hacer un acuerdo entre todos los colores partidarios de un tema que es beneficiar a todos los uruguayos, ¿no? Edgardo Ortuño, director de OCE, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, gracias por la invitación y a las órdenes siempre, porque esto va a seguir un buen tiempo más.